nosotros pasamos por alto, pero que el Señor nos lo ha dado a nosotros para que lo tengamos como una herramienta poderosa contra cualquier ataque del enemigo. No sé si el hermano puede activar el PowerPoint ahí, gloria a Jesús, en este precioso día, gloria a Dios. Quiero hablar sobre un tema maravilloso: cómo dominar los deseos de la carne. Aleluya. Cómo dominar los deseos de la carne. Oh, gloria sea al Señor. ¿Cuántos tienen problemas con dominar los deseos de la carne? No sean mentirosos, diga amén. Todos tenemos problemas, Oiga, esa carne, mire esta carne que no descansa. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero el punto no es si tenemos o no problemas. El punto es que en nosotros el Señor ha puesto algo maravilloso. Y ese algo que el Señor ha puesto en usted y en mí se llama Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que el Señor ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, el que nos guarda. Él es el consolador, Él es el restaurador, Él es el que nos da la fuerza para poder vencer en medio de las pruebas. Cuando la carne se debilita, cuando la carne dice ya no, el Espíritu Santo dice: espera, todavía hay más. Todavía hay más. No te preocupes, yo estoy contigo fortaleciéndote, dice el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a leer la palabra si nos ponemos de pie. Gloria sea al Señor. ¿Cómo dominar las obras de la carne? La palabra del Señor la leemos en Gálatas 5:16 al 18. Leemos la palabra, Gálatas 5:16 al 18, ahí la tienes, pero si usted quiere comprobarlo en su Biblia, también usted es muy libre de poder hacerlo. Recuérdese, aquí no se trata de hacer lo que el pastor dice, sino lo que la perfecta voluntad de Dios dice a través de su palabra. Amén. Así que no le vamos a meter gato por liebre como en una fiesta que tuvimos ayer, que nos metieron cuy por ahí, ¿verdad? No, mentira. La hermana, tuvimos una fiesta, ¿verdad? La hermana Carolina hizo una ensalada muy rica, era de pollo. Nosotros le estuvimos molestando que era de cuy, pero no, estaba muy rica esa ensalada que se terminó todo, oiga, gloria a Dios. Bien, pero sí, el Señor no nos mete gato por liebre, ¿verdad? Así que bueno, Gálatas 5:16, 18 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley. Gloria sea al Señor. Hasta ahí lo dejamos. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra que tú me has dado, Señor, en este día. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a que con claridad pueda comunicarla a tu pueblo. Ayúdanos, mi Dios, a poder entender, Señor, que tu Espíritu Santo está allí para ayudarnos en todas nuestras debilidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presentamos, Señor, este tiempo. Glorifícate, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Cómo dominar las obras de la carne? Hay un libro que tienen los hermanos sabatistas, adventistas, como usted quiera llamarle, y escrito por Elena G. de White, y se llama El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Me llama la atención este libro porque en él habla acerca del conflicto que Satanás ha tenido todo el tiempo con Dios, Dios con Satanás. Y en ese conflicto es donde está usted y estoy yo hasta hoy.
en ese conflicto. Un conflicto en donde el enemigo dice, no, yo me los llevo para el infierno, pero Dios dice, no, ellos son míos, fueron creados para ir para el cielo, no para el infierno, ¿verdad? Entonces, y ese es el conflicto, ¿verdad?, que tenemos constantemente nosotros, ¿verdad?, en la carne, esas peleas que tenemos constantemente, ¿verdad?, donde el enemigo se interpone en nuestra familia, ¿verdad?, en nuestras amistades, en el trabajo, ¿verdad? Muchas veces usted ha llegado bien contento, ¿verdad?, a su trabajo cuando de repente alguien le tira un dardo, ¿verdad?, algo que usted le ofende mucho, ¿verdad? Y en usted está qué es lo que va a hacer, si le va a seguir el jueguito al diablo o usted lo va a tomar de la manera cristiana. Porque verdaderamente nosotros, en esto es lo que nosotros muchas veces fallamos. Decimos nosotros, yo soy cristiano, yo, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿qué es lo que estamos demostrando en nuestro testimonio? ¿Cómo estamos reaccionando ante aquellos conflictos que se interponen para que nosotros no andemos en el espíritu, ¿verdad? Nosotros vivimos en un conflicto que de no hacer algo al respecto puede llegar a afectarnos no solo en nuestra vida, ¿verdad?, sino por los siglos venideros. Ese conflicto, ¿verdad?, se llama el conflicto entre el espíritu y la carne. La palabra dice andad, dice el versículo 16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Déjeme controlarlo aquí, hermano, esto, por favor. ¿Verdad? ¿Qué es andar en el espíritu? Con toda seguridad podemos decir que andar en el espíritu no es andar con un vestido, usted sabe, ¿verdad? Vestido desde la cabeza hasta los pies, cubierto allí, ¿verdad? Que solamente se le salgan así los ojos, ¿sí? Esto, ¿verdad? Esto es algo que yo observé allá en Kenia, ¿verdad? Donde las pobres mujeres en pleno calor, oiga, ese calor tan tremendo allí, y las pobres mujeres andaban con una bata así negra, cubierto todo, que solo los ojos soltaban así. Y eso, más que religiosidad, es machismo de los hombres que no quieren que vean a las mujeres los demás. Por eso las cubren de esa manera. Bueno, ya vamos a empezar nosotros a cubrir a las mujeres aquí. Ya me imagino todas cubiertas ahí, apenas mirando, ¿verdad? Ay, mire, disculpe que no la vi el domingo pasado. Lo que pasa es que andaba tan cubierta, hermana, que cómo me iba a ver, ¿verdad? O sea, eso no es, ¿verdad? O tampoco andar en el espíritu es cuando nosotros pasamos todo el tiempo en la iglesia. Pasar todo el tiempo, eso no quiere decir que andamos en el espíritu. Ni siquiera estar sirviendo en un ministerio quiere decir que nosotros andamos en el espíritu. Usted puede muy bien estar funcionando, puede estar trabajando en un ministerio y no ser una persona espiritual. Lo hemos visto muchas veces, varios ejemplos, ¿verdad? De cuántos amadores de sí mismos han entrado en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Y no son espirituales, han entrado a la iglesia para ver, mire, qué provecho pueden sacar del pueblo de Dios. Lobos vestidos de oveja, ¿verdad? O sea que eso no es un símbolo de espiritualidad, ¿verdad? Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En cuanto a eso. Digo pues, ¿verdad? Gálatas 5, 16, 18, ¿verdad? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Andar en el espíritu significa haber nacido de nuevo. Realmente, cuando usted ha nacido de nuevo, las personas ellas que se reconciliaron y que aceptaron al Señor, ellas nacieron de nuevo, nacieron al Espíritu, ¿verdad? Nacieron al Espíritu, ellas nacieron de nuevo, así como muchos de nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor y ahora ya no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. La palabra del Señor dice en segunda de Corintios 5:17, si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir,
ya nosotros antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y por naturaleza, pues le obedecíamos al enemigo de todo lo que él nos decía. El enemigo nos hacía para acá y para allá como marionetas, ¿verdad? Nos decía, ve para allá, ve para acá, mira esto, habla esto, dile esto a aquella persona, no te dejes. Tienes que vengarte, ¿verdad? Tienes que vengarte, como aquel que le salió un ladrón al camino y le dice, bueno, ¿y qué hiciste? Le dice, para eso, le dice, ¿te vengaste? Le dice, no, le dice, si no me vengo me muero, me mata, ¿verdad? Se vengó, si no me vengo me muero. 1 Pedro 2:25 dice la palabra, ¿verdad? Dice que porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora nosotros hemos vuelto a Jesucristo. Hoy tú no tienes por qué estar obedeciendo más a la voz del diablo, sobre todo porque tienes hoy a un nuevo Señor, al pastor y ministro de vuestra alma, que es Cristo Jesús, aleluya. Iglesia, di esto, tengo un nuevo Señor. Gloria a Dios. Hay quienes dicen, antes yo le gritaba a mi esposa, hoy ella me grita a mí. Nah, ¿verdad? No, eso no tiene que dar. Oiga, no aprenda eso, ¿verdad? No. Esto es equitativo. Nosotros debemos de ser, ¿verdad?, neutrales en cuanto a estos. Cuando nosotros somos nueva criatura, que nosotros hemos venido al pastor, ¿verdad? Hemos sido desligados del pecado. Ahora todos venimos a ser uno solo en Cristo Jesús. Ahora ya no hay judío, dice, no hay griego. Ahora ya no hay sexo femenino ni sexo masculino, ¿verdad? No estoy promoviendo el homosexualismo también, así que tenga cuidado con eso, ¿verdad? Así que ahora ya, ¿verdad? Todos somos uno mismo. A mí realmente, en cierta ocasión, alguien me criticó porque yo en la casa, ¿verdad? Mi esposa me llama y me dice, ¿qué hay de comida? Muchas veces le digo, no hay nada. Pero otras veces digo yo, he hecho tortillas. y yo hago tortillas, pero quizá a usted le parecerá eso normal, ¿verdad? Pero para los salvadoreños, que un salvadoreño haga tortillas, oiga, ¿qué es? ¿Es hombre o qué? O sea, esa es la manera de cómo lo ven, con ese machismo. Y alguien se me acercó, ¿verdad? Se me acercó en cierta ocasión y me dice, ya te dañaste vos. Ya te dañaste. Me dice así, me dice, ay, qué desgracia, me dice. Yo pensé que era hombre, me dice. Pero el que está dañado es el diablo, oiga, el diablo, porque él nos hace creer de que nosotros no podemos hacer las cosas, ¿verdad?, para ayudar a nuestras mujeres. Amén. Aleluya. Quizá en tu pasada manera de vivir acostumbrabas a celar a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? Y cuando tu esposa o tu esposo abrazaba al perro, oye, ¿y qué tiene el perro que no tenga yo? que si salió ella, ¿a quién vas a ir a ver? Que si no salió, ¿qué? ¿Trabajó ahora tu pretendido? Oiga, celoso, ¿verdad? Los celos son del diablo. Los celos son del diablo, son cualquier cosa que nos pueda distraer a nosotros de las cosas de Dios, ¿verdad? Y todo eso es obra de la carne. Tal vez su manera de operar mientras no estaba sujeto al Espíritu era mostrar una actitud de machismo, feminismo. Hoy en día hemos aprendido que todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres podemos ayudar a nuestras esposas a ir a la lavandería y toda esa cosa. Yo admiro a mis hijos, ellos lavan su ropa. Mi hijo, el ingeniero, ese hace sus pupusas. Ese tiene hambre, oiga, y dice, he hecho pupusas. Y entonces, gloria a Dios por eso, no tiene ningún complejo, ¿verdad?, sobre esto. Algo que me impacta, ¿verdad?, respecto
a lo que es la venta de ropa allá en El Salvador. Fíjese que sucede esto, que mire, cuando uno va allá y a esos lugares de venta de ropa usada, la gente con tal de vender, va un hombre ahí, ¿verdad? Y le dice, oh, mire, esto es unisex, para poder venderle, y le meten a uno zapatos rosados ahí, un pan de mujer, y entonces con tal de vender ahí anda uno con sus zapatitos rosados ahí, no, es que es unisex, dice, ¿verdad? Y entonces, fíjense, todas esas cosas se dan, ¿verdad? Todas esas cosas, pero sin embargo, mire qué es lo que yo admiro respecto a esto, de que no hay complejo respecto a eso. ¿De dónde viene el complejo? ¿Verdad? De la carnalidad, cuando uno sabe que uno está haciendo las cosas mal. Cuando usted está viviendo una vida en Cristo, usted es una nueva criatura, no tiene por qué vivir en vergüenza más. Usted no tiene por qué estar acarreando más estar cargando vergüenzas. Hay cosas que antes hacía y que hoy le parecen una ridiculez. Por ejemplo, cuando quizá usted era algún borracho, quizá un drogadicto, qué sé yo, lo que usted haya sido, un ladrón, un mentiroso, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, qué haya sido. Y ahora cuando usted está rodeado por esas personas, usted dice, ¿y esto es lo que yo era? Ay, gracias Señor, porque me has libertado del pecado y de la muerte. Gracias Señor, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta del problema que tenemos hasta que lo vemos en otras personas. Y uno puede ver las maravillas del Señor y uno puede decir, gracias Señor, porque me liberaste de todo eso, Señor. Gracias porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El Espíritu que Él ha hecho morar en usted ha venido a tomar control de su alma, cuerpo y pensamientos. Ahora bien, escuche esto. Es posible que usted se pregunte, ¿cómo es posible que yo pueda andar en el Espíritu si tan solo ayer me convertí al Evangelio, ¿verdad? Esto es para las personas que acaban de reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Déjeme decirle, esto sucede así. La realidad es de que no depende del tiempo que usted tenga. El tiempo es de Dios. Nosotros medimos el tiempo. El tiempo es de Dios. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros medimos, ¿verdad?, el tiempo de acuerdo a eso. Pero sin embargo, para Dios lo que cuenta es de que usted ha venido al pastor, ¿verdad? Al pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Fíjese, posiblemente haya aquí alguna persona que diga, bueno, Señor, cambia a mi esposo, Señor. Cambia a mi esposo. ¿Alguna esposa por ahí? Cambia a mi esposo en un día. Y el Señor viene y le dice, espera 1000 años. Es posible, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué no cambia este hombre? Porque está en el tiempo de Dios, oiga. Está en el tiempo de Dios, no en el momento que usted quiera. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Nosotros tenemos que orar por esas personas, Y no solamente eso, no tratar de cambiar a las personas, sino cambiar nosotros. Este es el gran problema, que muchas veces nosotros queremos cambiar a los demás, pero nosotros no queremos cambiar. ¿Cómo funciona eso? No funciona. Todo tiene que comenzar por nosotros. Primero tengo que yo someterme al Señor y luego después el Señor va a hacer la obra con esa persona. Amén. Ahora bien, vayamos al conflicto. Aparte de Satanás, ¿qué otras cosas son las que hacen que el creyente tenga tanto conflicto entre lo carnal y lo espiritual? Vamos a ver una de ellas. La primera es la ignorancia. ¿Por qué nosotros tenemos tanto conflicto con lo carnal y lo espiritual? Por ignorancia. ¿Qué ignorancia? La ignorancia que muchas veces nosotros vivimos del pasado. ¿Ha escuchado a esas personas que dicen, oh, yo soy así porque mis padres me criaron así? ¿Sí? Mis padres eran de tal religión y en esa religión me voy a morir yo. Religiosos. ¿Sí? ¿Verdad?
Eso, entonces, que mis padres hacían esto y eso es lo que yo hago. Entonces están más enfatizados en lo que sus antepasados o en lo que otras personas hacían y no en lo que la palabra del Señor nos dicta. Eso es una de las razones por las cuales tenemos problemas entre la carne y el espíritu. Por esa razón no podemos someternos al espíritu porque estamos viviendo de acuerdo, como Pablo dice a los Gálatas, están viviendo de acuerdo a la ley. Estaban viviendo de acuerdo a el pasado, ¿verdad? Y no conforme a la gracia del Señor. La otra razón del por qué tenemos conflicto de la carne con el espíritu es por nuestra maldad, por nuestra maldad. Jeremías lo que dice es, ¿podrá el hombre mudar sus manchas por sí solo? Así como el etíope no puede mudar sus manchas, así tampoco vosotros siendo malos. Ese es otro de los conflictos que nosotros tenemos. Nos cuesta tener que negarnos a nosotros mismos. Nos cuesta tener que aceptar que estamos mal. Nos cuesta tener que pedir perdón. Nos cuesta tener que decir, me equivoqué, hice mal, somos malos. Pero he ahí la importancia del por qué el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para restaurarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para que haya perdón, para que haya salvación sobre nuestras vidas. Porque si no fuese el Espíritu Santo, si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nosotros estaríamos condenados. Mas sin embargo, damos gracias a Dios que hemos vuelto a ese pastor de las ovejas, Cristo Jesús, que nos ha restaurado. Otra de las razones del por qué no salimos de las situaciones de la carne, por qué no podemos someternos al Espíritu, es porque no estamos acostumbrados, dice, y dispuestos a seguir instrucciones, ni a que nos digan lo que tenemos que hacer o de cómo debemos vivir. O sea, nos hace falta sometimiento. Nos cuesta que nos tengan que decir lo que vamos a hacer. Hay muchas personas que son sumisos por naturaleza. Hay personas que dicen qué hay que hacer, ¿verdad? Me encanta hermana Carolina, ay, aleluya, hermana Carolina, una mujer tan humilde, tan sumisa, y ahí el Señor la está usando y la está levantando grandemente, ¿sabe? Pero también así, a cada uno de nosotros, cuando nosotros ponemos ese deseo, es verdad, para que el Señor nos use, el sometimiento nos va a llevar muy lejos. La falta de sometimiento a nada nos lleva. La falta de sometimiento simplemente muestra arrogancia de parte nuestra. Y nosotros, dice la palabra, que debemos de estar sometidos los unos a los otros por amor al Señor. La cuarta razón, ¿verdad? Y la cual es la más poderosa de todas estas. La cuarta razón, y cual es más poderosa que cualquier otra, la encontramos allí en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Allí está el grande conflicto dentro de nosotros. Hay dos naturalezas dentro de cada uno de nosotros. Dos naturalezas que cada una de ellas busca sus deseos. El espíritu busca sus deseos y la carne busca sus deseos. Eso es lo que hay en usted y en mí. Muchas veces nosotros pasamos por alto esto, pero déjeme decirle, ese es el conflicto que nosotros hemos tenido y lo seguiremos teniendo de por vida. ¿Cómo interponernos a la carne? Cuando la carne dice, no vayas a la iglesia, ve para allá. Ve a aquel lugar, dile a esta persona que te ofendió, devuélvesela. Cuando la carne nos dice, no te dejes, te engañó.
engáñalo tú, ¿verdad? Engáñalo tú, eso a las mujeres, ¿verdad? Mira, te fue infiel el hombre, pues ¿por qué tú no le vas a ser infiel también? Eso es algo muy común en nuestros días, estamos viendo eso es bien común. Pero ¿quién es el que gana en todo esto, iglesia? ¿Quién es el que gana en todo esto? El diablo, Satanás, el cual vino para robar, matar y destruir. Él es el que gana en todo esto. Ahora, mi pregunta hacia ti en esta tarde es, ¿cuáles son tus inclinaciones espirituales? ¿Espirituales o carnales? ¿Cuáles son tus inclinaciones? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que pesa más sobre ti? ¿El espíritu o la carne? Por supuesto, usted me va a decir, sobre mí pesa el espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Verdad? Entonces, por supuesto, como hay un dicho que dice, nadie habla mal de su rancho viejo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Nadie, ¿verdad? Todos vamos a decir, no, yo estoy bien. El hombre espiritual. ¿Verdad? Entonces, caminamos así, ¿verdad? Los super espirituales nos dicen, ¿verdad? Ese es el culto de las 11, los super espirituales. Aleluya. Bien, hay una lucha, ¿verdad? Constante dentro de ti, ¿verdad? Que eso es como decíamos en Gálatas 5:16, ¿verdad? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hago la aclaración, cuando la Biblia habla sobre la carne, no se está refiriendo a esto, no se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo al alma en donde está el asiento de los pensamientos, las pasiones y sentimientos y la voluntad. Allí, en esa alma. Esa es la que domina sobre el cuerpo, o sea que el cuerpo no tiene un carácter de bueno o malo. El cuerpo actúa basado en el alma, o sea los pensamientos, las atracciones, las inclinaciones suyas. Así va a actuar el cuerpo. Si sus inclinaciones son espirituales, su cuerpo va a decir, yo estoy cansado, bueno, vámonos para la iglesia. Ya no estoy cansado. Pero si sus inclinaciones son hacia la carne, estoy cansado, quédate a dormir. Ay, sí, verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son sus inclinaciones, verdad? ¿Cuáles son? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. ¿Cuáles son nuestras inclinaciones? Gloria sea al Señor. Andad en el Espíritu, dice el Señor. Nuevamente nos hace la recomendación. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese esto. El Señor nos advierte que tengamos cuidado con nuestro cuerpo. Mire lo que dice allí. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentadlos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros estamos presentándonos delante de Dios como vivos, no muertos. Cuando estamos trayendo nuestro cuerpo a que venga a adorar al Señor, estamos presentándonos, y como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Romanos 12:2, eso no lo tengo en las notas, que dice, 12:1, Romanos 12:1. Por lo demás, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuáles son tus inclinaciones espirituales? ¿Qué frutos determinan tu testimonio según lo que tú dices creer? Un temperamento no controlado es muestra de un impulso de la carne, mientras un temperamento que muestra autocontrol es un fruto del espíritu. Un espíritu de mentira es impulsado por la carne, mientras la transparencia y la veracidad provienen de una mente renovada. La negligencia en el deber, la inconstancia y responsabilidad
son frutos carnales, mientras la consistencia, perseverancia, diligencia, responsabilidad y entrega son elementos que muestran un espíritu fructífero para Dios. La carne quiere siempre hacer el mal. La carne quiere siempre pecar, pero el espíritu está siempre dispuesto. Por eso Jesús dijo en Mateo, vamos a ver si tenemos Mateo, gloria a Dios, vamos a ver, no tenemos Mateo, ahí no tenemos Mateo, bueno, lo tengo yo aquí. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las dos naturalezas tienen siempre deseos, pero ambos deseos se rechazan entre sí. Uno quiere agradar a Dios y el otro no. Quiero hacer algo diferente en este día. Hermano José, si me puede ayudar con esto, por favor. Vamos a ver quién más. Hermano, venga acá, hermano César, por favor, ayúdeme. Mire esto. Para poner un ejemplo, venga. Agarre aquí el hermano, usted lo va a agarrar de esta manera. Venga aquí, no, aquí, permítame. Ponga el pie aquí, póngalo aquí. Y él lo va a jalar a usted lo va a jalar a él, para ver quién gana. Ponga el pie contra pie. Amén. Cuando diga 3, van a jalar. 1, 2, 3. Todavía no lo ha movido de ahí, no lo ha podido mover. ¿Qué es esto? ¿No lo ha podido? Ahí está, mire, gracias, ya se pueden sentar, sí. Qué fácil se lo puse, ¿verdad? Qué fácil se lo puse, ¿verdad? Le habría buscado a alguien como usted sabe. Hermano Oscar. Pero esa es la situación que hay siempre en nosotros. Constantemente tenemos una lucha, el espíritu jalando hacia un lado y la carne diciendo no, ve para allá, el espíritu. ¿Cuál es el fuerte suyo? ¿Cuál es lo fuerte suyo? ¿Lo espiritual o lo carnal? Voy terminando con todo esto. Quiero darle 4 consejos. 4 consejos, mira ahí está el uno. Uy, ¿qué es eso? Un temperamento no controlado. Un espíritu de mentira, la negligencia en el deber, ¿verdad? Ahí está la palabra que estaba buscando. Quiero darle 4 consejos antes de terminar, ¿verdad? 5 consejos más bien. Y quisiera que con esto, pues nosotros lo llevemos para su casa. Si usted quiere tomarle foto a eso, ¿verdad? Hágalo. Es muy importante, ¿verdad? Recuérdese, estos consejos nos van a ayudar para poder doblegar la carne. Y el número 1, ¿verdad? Todos tenemos esa inclinación espiritual, todo el tiempo tenemos esos conflictos de la carne. Así que los 5 ejemplos que quiero darle respecto a cómo doblegar la carne y para vivir en el espíritu. El número 1, veamos cuál es el primero. Ahí, ese es el número 1. Identifique de dónde viene el problema. Identifique de dónde viene la situación. Si la situación es espiritual o es de la carne. Si es de Dios o es del enemigo, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nosotros recibimos ataques o muchas veces estamos recibiendo reprensiones. Un ataque viene de parte del diablo, pero una reprensión viene de parte de Dios, ¿verdad? Isaías dijo, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. O sea, tenemos que aprender a identificar, ¿verdad?, de dónde viene la prueba, el problema que estamos pasando. Así que, número 2, la número 2 es, reprenda los malos pensamientos. Reprenda los malos pensamientos antes que ellos tomen control de usted. Es necesario
Aprender a detener esos pensamientos antes que ellos nos controlen. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 10:5, dice que nosotros llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando vienen esos malos pensamientos sobre usted, lo que usted tiene que decir es: yo reprendo esto, yo te reprendo, diablo, yo me declaro libre, yo me declaro más que vencedor, yo declaro que el Señor está en control de esta situación. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No permita que esos pensamientos bajen a su corazón. Si llegan a bajar a su corazón, usted se va a dañar. Y después de allí, por eso hay muchas personas que están dolidas del alma. Por eso es que hay muchas personas que están heridas, porque dejaron que sus pensamientos bajaran aquí. Y para sacarlos de aquí no es muy fácil. No es muy fácil, y esa es la tarea. Por eso es que habemos muchos aquí que estamos viniendo al Señor y estamos diciendo: Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y parece como aquel hombre que el Señor le dijo: espera 1000 años. Pero ¿por qué? No es porque Dios nos tenga en esa espera muchas veces, sino porque nosotros no estamos permitiendo que el Señor trabaje en nosotros. Aleluya. El punto número 3. Nunca pelee una batalla en la carne. Nunca. Este es uno de los grandes errores que nosotros cometemos, que nos agarramos del pelo unos con otros, nos aruñamos, nos gritamos, nos pateamos, pero no buscamos el Espíritu Santo para que Él sea el que obre en ese problema. Nunca pelee la batalla en la carne, la lleva de perder. La lleva de perder, porque cuando usted se mete en la carne, el diablo se encarga de echarle más fuego a eso, y déjeme decirle, usted no va a llegar a nada más que a complicar más las cosas. Dejad lugar a la ira de Dios, dice la palabra. Nosotros tenemos que aprender a pelear en el espíritu, no en la carne. Así que si alguien le dice algo a usted, diga: el Señor te bendiga. Aprenda eso. En cierta ocasión alguien allá, cuando yo iba manejando, me sacó el dedo de medio de ¿verdad? Y tan sucia que tenía la uña, oiga. Yo solo eso fue lo único que le vi. Pero ¿sabe qué? Eso podría haberme atado, eso me hizo sentir mal por un momento. Pero ¿sabe qué fue lo que yo hice? Llegué a mi casa y me postré ante el Señor, me doblegué, me sometí al Espíritu y dije: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo reprendo este sentimiento, esta maldición que ese hombre lanzó sobre mí. Yo me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Y me levanto de allí, ¡wow! Con qué paz. Aprenda a pelear las batallas como se debe. Es que ese es el problema, que nosotros no sabemos pelear. No sabemos pelear, y el gran problema es que somos unos grandes peleoneros. Sí, ese es el gran problema. Somos unos grandes peleoneros y no sabemos ni cómo vamos a salir del problema. Así que aprenda a pelear. Pelee en el Espíritu. Aleluya. Pelee en el Espíritu. En un punto número 4, tome la decisión desde hoy, ¿verdad? Desde hoy, de permanecer sometido a Dios en todo. Solo así podrá ganar las batallas contra la carne y el enemigo tendrá que huir. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cuál es el requisito? Iglesia, quiero escucharlo de ustedes. ¿Cuál es el requisito? Someterse a Dios. Palabra muy bonita, pero que cuesta mucho someterse a Dios. Pero si usted lo logra hacer, déjeme decirle, los resultados van a ser al 100%. Sométase a Dios. Y el número 5, Gálatas 5:1, afírmese en Dios y cuide de no volver a caer en la esclavitud que antes tenía.
afírmese. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pongámonos de pie, iglesia. ¿Cómo vencer la batalla de la carne? ¿Cómo estar espiritualmente fuerte? Ya usted tiene la palabra allí. Espero que haya aprendido de esto y que, por sobre todo, que pueda ponerlo por obra. Amén. Incline su rostro, iglesia. Gloria sea al Señor. Yo no sé cuál sean sus batallas actualmente. Yo sé que todos tenemos batallas. Hay un conflicto constante entre nuestra carne y el espíritu. Hay situaciones que siempre están allí y que nosotros quisiésemos que desaparecieran, y déjeme decirle malas noticias. A lo mejor eso nunca va a desaparecer de usted, porque el Señor lo ha permitido para que usted aprenda a conocer que cuando usted se somete al Espíritu, las cosas son diferentes. Hay cosas que uno dice: Señor, sáname, Señor, hazme olvidar mi pasado. No lo va a olvidar. No lo va a olvidar. Pero que cuando el Señor viene, cuando el Espíritu del Señor viene sobre usted, usted podrá recordar el pasado, pero sin que le cause dolor. Eso es lo que el Señor hace. Cuando las circunstancias están allí, cuando quizá la enfermedad está ahí, pero que su mente, su espíritu está conectado al Espíritu Santo de Dios, entonces usted puede ser victorioso. Entonces usted no está dando lugar a la carne, sino al Espíritu. Amén. Por eso dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Hermano, gloria sea al Señor. Aleluya.